El Poder Ejecutivo y el Legislativo hacen desacato con la reforma judicial y la supremacía constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. En fin, no hay nada que hacer para recuperarlos. Es muy bueno, güey, ya lo vi, es muy bueno. Ya estamos aquí, mi ciela. Estamos felices por el derecho. La verdad, honestamente, yo pensé que nos iban a decepcionar los ministros de la Suprema Corte, pero no. Se fajaron los pantalones y dijeron, bueno, ¿quieren derecho? ¿Quieren cine de derecho? Y lo hicieron, güey. Hicieron cine de derecho, güey. Sobre todo porque yo siento que fue un triunfo de derecho constitucional. Parcial se podría decir, pero bueno, al final del día algo es algo, ¿no? Tampoco nos vamos a quejar, ¿sí o no? Tampoco nos vamos a quejar, chat. De hecho, creo que hoy el Poder Judicial ya regresó a actividades, ¿eh? No sé si sea por lo mismo de que dijeron, bueno, ya no le podemos mover más, así que regresen a su trabajo, por favorcito, porque el derecho no puede seguir esperando, ¿no? Porque dato curioso, no estaban en huelga, estaban en paro, y ustedes me dirán, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. La diferencia que tienen que entender entre que bueno, que los trabajadores vayan a paro y que haya una huelga, es que lo más importante es que en el paro siguen recibiendo su salario y en la huelga no, ya no reciben el salario. Esa cara de sexo, güey. Esta cara fue de sexo, güey. Esta cara es de sexo, güey. Sexo puro. Este güey, pinche viejo malvado. No, güey, no es malvado, güey. Es el que hizo cine, güey. Ya me acordé, güey. Se llama González Alcántara, güey. Alcántara, es el héroe. Es el héroe del día, güey. Continuando con el tema, este señor de aquí hizo cine hoy. Hizo cine hoy. ¿Y qué dice? Bueno, ¿qué propone el proyecto del ministro González Alcántara sobre la reforma judicial? Obviamente, el proyecto son como 385 páginas. ¿Qué propone mi estimado? Invalida, ¿qué quiere decir? El proyecto que propone el ministro, porque recuerden, no es señor, es que se me cago por lo de Brandon. El proyecto que propone el ministro González Alcántara sobre la reforma judicial es que invalida quiere decir que él dentro del proyecto dice que esto no va, es la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, elección de jueces y magistrados a nivel estatal, jueces sin rostro en la parte de resguardar su identidad, super facultad del Tribunal de Disciplina Judicial, destitución de jueces y magistrados destitución de jueces y magistrados de circuito por el Tribunal de Disciplina Judicial, aunque los puede suspender. Prohibición de efectos generales en juicios de amparo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que bueno, primero, ya no va a haber elección de jueces de distrito ni magistrados del circuito. Lo que proponía la reforma judicial es que tanto jueces, ministros y magistrados, tanto a nivel de estatal como de circuito, fueran de elección popular. Por eso se decía que cuando fueran las planillas o cuando fueran ¿cómo se llaman? Las votaciones donde salieran toda la información de cada uno de jueces, tanto magistrados como ministros que iban a ser de elección popular, iba a ser demasiado pesado e incluso iba a ser inviable que toda la gente se aprendiera por qué jueces van a votar, por qué magistrados van a votar y por qué ministros iban a votar, porque tanto los jueces como magistrados iban a ser de circuito, o sea, a nivel federal, y del estado. Había una propuesta también que eran jueces sin rostro, que no se iba a conocer de los jueces sin, que precisamente como su nombre lo dice, que no iba a haber jueces, ¿cómo decir la palabra? Ah, es que esta parte no me acuerdo de los jueces sin rostro, pero bueno, resumido, iba a haber jueces dentro de algunos asuntos que no iba a conocerse su identidad y que no iban a aparecer como tal. Me explico, en algunos asuntos, pues resulta y resalta que eso queda inválido. Solo obviamente en asuntos de extrema seguridad, como se conoce en crimen organizado, delincuencia organizada, perdón, sí se iba a conocer su rostro. No, no se iba a conocer su rostro por lo mismo de la complejidad y el peligro que corre un juez al determinar si sí o no tiene causas procesales el delincuente, la persona que incurra en delincuencia organizada o crimen organizado. La superfacultad del Tribunal de Disciplina Judicial. Es que en la reforma judicial decían que iba a haber un tribunal de disciplina judicial, el cual iba a tener facultades de santo y seña de hacer
absolutamente lo que quisiera en algunas cuestiones que involucraran jueces, a ministros y a magistrados. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, un juez para el Tribunal de Disciplina incumplía en sus funciones, este iba a tener la facultad de destituirlo, de iniciarle un procedimiento electoral como funcionario público, entre otras cosas. O sea, literalmente era una manera de tener a raya a tanto jueces, a ministros y a magistrados. O sea, tenía facultades casi casi de hacer absolutamente lo que le apeteciera. Y también no iba a poderse recurrir este tipo de sanciones o este tipo de investigaciones que hiciera el Tribunal de Disciplina Judicial. La destitución de jueces y magistrados de circuito por el Tribunal de Disciplina, aunque sí los puede suspender. Aquí vamos a esta cuestión. El Tribunal de Disciplina podía determinar si podía despedir a cualquier juez o magistrado de circuito, ya sea porque ellos llegaron a la conclusión de que estaban incumpliendo o que estaban faltando a una de las cuestiones que tenían que cumplir los jueces, ministros o magistrados, ¿no? Esa era una atribución que tenía, esa era una facultad que tenía el Tribunal de Disciplina o que tiene dentro de la reforma judicial, pero que en el proyecto del ministro González Alcántara dice que no debe de tener. Porque también, por cierto, también por otro lado, los jueces o magistrados no podían como defenderse ante esta destitución, pero sí se les puede suspender. Por último, la prohibición de efectos generales en juicios de amparo. Ese es un tema bastante complejo. Ahorita voy a enseñar un video porque sí se tiene que desmenuzar bastante. O sea, digo, yo no conozco muy bien todo el tramado de derecho constitucional. Lo que se mantiene dentro de la reforma judicial. ¡Oh! Me picó el pie. Este apartado es muy importante. ¿Por qué? Aquí no invalida la cuestión de los ministros. O sea, que los ministros iban a ser de elección popular. Aquí no lo invalida. Aquí nada más está invalidando las cuestiones de jueces de distrito, magistrados de circuito y los jueces y magistrados a nivel estatal. Aquí dice, la elección de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Estos sí se va a mantener. El ministro dijo, va, nos quieren afuera, a los ministros va, nosotros nos vamos y va a ser de elección popular, pero ni jueces ni magistrados van a ser de elección popular, salvo los magistrados del Tribunal Electoral y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que va a entrar en vigor con la reforma judicial que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los mecanismos de protección a jueces que aborden delitos de delincuencia organizada. Eso sí se mantiene. Sustitución del Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo también se mantiene. La remuneración no podrá ser mayor a la de la presidencia de la República. Aplica para los nuevos que asuman el cargo. Esto de aquí es importante. Esto de aquí es importante porque dice, va, no, o sea, ya no vamos a ganar más que el presidente de la República. Eso se mantiene en la reforma judicial. Para los que luego les vayan a decir que no, que los jueces van a ganar igual, no. Ya no van a ganar más que el presidente de la República. La reducción a 9 ministros, desaparición de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la desaparición de la sala regional del Tribunal Electoral. ¿Ya no hay más? Bueno, estas son algunas pautas. Como lo más general y lo que resalta aquí es que yo creo que el ministro dijo, va, nos quieren afuera los ministros, nos vamos, sin pedos, y lo mandamos a elección popular. Pero ni los jueces ni magistrados, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se van a elegir por elección popular. ¿Me parece un acierto? Sí, me parece, ¿cómo decirlo? Un arma de doble filo, sí, porque al final del día sí va a haber elección popular, pero para ministros. Lo bueno es que para el cargo de ministro sí se ocupan otro tipo de requisitos más fuertes que los que se ocupaban para ser juez, ¿no? O sea, al final del día, yo considero que fueron buenos puntos. Ok, yo no alcanzo a leer, así que bueno, me voy a acercar, lo siento. Esta chava ha dado muy buenos puntos y ha explicado muy bien. Se llama Nat Cortés, creo. Déjame ver. No, Nat Torres. Ha dado muy buenos puntos y ha informado de una manera que a mí me gusta mucho, tanto jurídica como coloquial, para la gente que la quiera ver. Es muy buena. A mí me gusta mucho cómo explica. Y la verdad es que
tiene muy buenos puntos. De hecho, participó, creo que en una entrevista, no me acuerdo. Pero es muy buena, a mí me gusta. Y ella resalta los puntos que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este sentido. Y lo primero es el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que ese era el apellido que me faltaba. Dice, el proyecto de la sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca relacionado a la reforma judicial declaró infundado el apartado de vicios del proceso legislativo y otros vicios formales. Veda electoral, falta de competencia. El proyecto de la sentencia propone elegir por voto popular a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya no entran ni jueces ni magistrados a nivel federal y a nivel estatal, salvo el magistrado de la Sala Superior y los magistrados del Tribunal de Disciplina, que es el tribunal que se quiere crear con la reforma judicial. En el proyecto de sentencia se propone no elegir por voto popular a magistrados de circuito y a jueces de circuito. En el proyecto de sentencia se avala medidas de austeridad para futuros cargos. El proyecto de sentencia se avala la extinción de fideicomisos. El proyecto de sentencia se avala la creación del Tribunal de Disciplina y la creación de un órgano de administración. Déjame ver si tiene. Ok, ok, la música. What the fuck. Séptimo. Estos son los puntos. O sea, Nat lo que hizo aquí, bueno, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tiene el logo y todo esto, lo que hizo aquí es poner los puntos más importantes del proyecto que propuso el ministro Juan Luis Alcántara, bueno, Alcántara González Carranca, perdón. En el proyecto de sentencias se avala el establecimiento de plazos para resolver sentencias, es decir, que aunque ya había un plazo establecido, ahora se va a volver a establecer otro plazo para establecer las sentencias. Me explico. Ya se va a establecer nuevamente un plazo para resolver sentencias. Miren, lo que pasa aquí es que sí había un plazo para resolver sentencias, sí lo hay. Creo que son 30 días, no, no me acuerdo. Honestamente no me acuerdo cuántos días son, ahorita lo buscamos. Pero sí hay un plazo establecido para resolver sentencias, porque incluso yo lo vi en una clase de maestría, pero no me acuerdo cuál era el plazo, porque sí lo hay, sí lo hay. Pero la mayoría de los jueces o magistrados se lo pasaba un poco por el arco del triunfo. Pero ahora sí ya va a estar más establecido y espero que se cumpla al pie de la letra para resolver las sentencias, porque sí es que sí es verdad que la sociedad mexicana estaba dolida y estaba resentida con los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, perdón, por esta cuestión de lentitud a la hora de resolver sus casos. Porque seamos honestos, hemos visto y se ha informado y hay estadísticas de cuánta gente ha estado esperando una sentencia en contra o a su favor, pero que haya una sentencia para que la persona pueda proceder legalmente, como a su derecho le convenga, pero no hay sentencia, porque los jueces no han emitido una sentencia, porque los magistrados no han emitido una sentencia. Entonces, las personas se sienten resentidas con esa cuestión y con justa razón, porque es como, güey, tan siquiera emíteme en contra o a favor para saber yo qué hacer y no vivir con esta incertidumbre, porque al final sí es una incertidumbre, güey, o sea, el hecho de que no tengas una sentencia, pero que la persona con la no sé, un familiar, un amigo tuyo, pues no tenga esa sentencia, pues sí te pone, o sea, sí te deja en un estado de indefensión, perdón. Chale, pues chale, bro, chale. En el proyecto de sentencia se invalida el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones. ¿A qué voy con esto? Si tú lees esto, no quiero que entiendas que no va a haber un recorte para los que vengan. No. Aquí dice que los que están actualmente no se les va a recortar su salario. A los que se les va a recortar su salario, o van a entrar más bien con otro salario, son a los nuevos que vengan. Pero a estos tienen el derecho a terminar sus funciones con el salario que se les estableció desde un inicio. Entonces, si alguien de Morena o alguien en contra de la reforma judicial, no, perdón, alguien a favor de la reforma judicial y en contra de este proyecto de sentencia, si alguien te dice, oye, es que en el proyecto que mandó el ministro González Alcántara, dice que los jueces y magistrados se van a mantener con el mismo salario, tú le vas a decir, no compita.
El proyecto de sentencia del ministro González Alcántara dice que el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones se invalida, pero sí va a haber un recorte o más bien un nuevo salario para los que vengan. Y ese salario o el nuevo salario que lo van a percibir las nuevas personas, sí va a tener un recorte al que perciben actualmente los que están en funciones. ¿Ah? Listo. En el proyecto de sentencia se invalida facultades amplias del Tribunal de Disciplina. Como lo hemos venido hablando, el Tribunal de Disciplina iba a tener facultades de hacer santo y seña de lo que quisiera. Y ni los jueces, ni magistrados, ni ministros podían como tener un recurso para impugnar las acciones o las medidas que tomara este Tribunal de Disciplina. En el proyecto de sentencia se invalida la inactividad, ¿qué? Inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina. Eso es a lo que iba. Aquí te dice, si el Tribunal de Disciplina, con la reforma judicial que se presentó anteriormente con el expresidente de la República, decía, todas las sentencias que emite el Tribunal de Disciplina no se van a poder atacar, no van a tener ningún recurso y se chingan. Tanto jueces como ministros de magistrados se chingan. Si la resolución del Tribunal de Disciplina dice que tú eres responsable, no puedes atacar esa resolución de sentencia. Y el ministro González Alcántara dijo, no, 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 cabrón. O sea, todos tenemos derecho a poder impugnar una sentencia que creemos que nos está vulnerando nuestros derechos. Entonces, esto no va. Esto lo quitamos porque está vulnerando cuestiones jurídicas. Está vulnerando una esfera jurídica. En el proyecto de sentencia se invalida el régimen aplicable para los poderes judiciales locales. ¿Y cuál es el...? Sí, 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 sí. Listo. Y los últimos dos son, en el proyecto de sentencia se invalida la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo. Esta cuestión la voy a tocar con un video que explicó muy bien Nat. No es porque la quiera ver todo el tiempo, sino que pues Nat lo explicó muy bien. Entonces, bueno. Y en el proyecto de sentencia se invalida la propuesta de los jueces sin rostro. Si no les queda muy claro lo de los jueces sin rostro, lo podemos tocar sin ningún problema, ¿eh? O sea, porque también es una cuestión que no puede, que a lo mejor no les queda clara, ¿no? Bueno, ya vimos esta parte y esta parte. Entonces, para hacer un breve resumen, ahorita que los tengo aquí, para hacer un brevísimo resumen, la propuesta que lanzó el ministro González Alcántara el día de hoy, es decir, yo como ministro, me quieren fuera, nos quieren fuera, va. Nosotros nos vamos a ir afuera y nuestro cargo va a ser de elección popular, o sea, que los que vengan sí los va a elegir el pueblo, pero no a todos, ni a los jueces ni a los magistrados de a nivel federal, ni a los jueces ni magistrados a nivel de estatal, esos no van a ser de elección popular. No, no, no. Solo los ministros, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral también va a ser de elección popular y los que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial van a ser también de elección popular. Eso sí, los demás no. Ahora bien, perdón, espérame. Ahora bien, ¿quieren que se nos recorte el salario? Va. Se nos va a recortar a todos el salario y nadie va a ganar por encima de la presidenta de la República. Pero eso es para los que entran. Los que estamos en funciones tenemos derecho a acabar en funciones con el salario que tenemos. Y pues en cierta manera sí tienen derecho, güey. Ahora bien, yo siempre he sido de la idea de que ganan muchísimo dinero, más de lo que deberían, a mi gusto. Obviamente, como siempre yo he defendido, es que ese tipo de cargos pueden tener, ¿cómo decirlo? Ese tipo de cargos, tanto de juez como magistrado como ministro, tienen en sus manos juicios importantes y juicios de gente que tiene poder tanto económico como social. Porque es una realidad que muy pocas veces en México se ha visto que una persona con poder social o poder económico pise una cárcel. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque tiene precisamente tanto el poder adquisitivo como los vínculos o un entorno que lo ayuda a poder no pisar la cárcel. O sea, las cosas como son. Es una realidad.
Ni modo, si te pica te rascas, porque es así. Muy pocos ricos o muy pocas personas con influencia social han pisado la cárcel. Salvo que sí sea un pinche descaro y sea así como de, güey, la neta sí te tienes que ir dentro. Pero bueno, a lo que vamos. Sí se les va a recortar el salario a todos y nadie va a poder ganar ahora sí, ya más que la presidenta, pero los que entran, los que están todavía en funciones, esos sí van a acabar con el salario que están percibiendo actualmente. ¿Es un acierto? Sí, es un acierto importante porque al final del día, como digo, sí ganaban muchísimo dinero, más de lo que deberían, en mi opinión, para lo que desempeñaban. Ahora bien, no es quitarles, supongamos que ganaban 100 pesos, no los vas a dejar en 10 pesos. ¿Por qué? Porque aparte de que es un cambio drástico en su vida, también lo va a hacer que puedan llegar a tener o puedan llegar a ser sobornables. ¿A qué voy con esto? De que puedan ganar dinero de fuera, porque tienen asuntos importantes y delicados en sus manos. Entonces, de repente alguien le dice, oye, pues ganabas 10 pesos, pues yo, si este asunto sale a mi favor, te voy a dar 100,000, ¿no? Entonces, como te digo, es como, güey, debe haber un balance, debe haber un contrapeso, porque seamos honestos, y a la gente le molesta, pero es una realidad, la sociedad mexicana a día de hoy convive con la corrupción, está inmersa en la corrupción. El mexicano es corrupto, pues. En mayor o menor medida tú me dirás, no, yo nunca he hecho actos de corrupción. Perdón. Y tú me dirás, no, yo nunca he hecho actos de corrupción. Sí los has hecho, güey. Todo mexicano ha hecho actos de corrupción. ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque tú me dices, no, en todos lados. Sí, en todos lados. Aquí estamos abordando México. A mí no me interesa Inglaterra, porque no vivo en Inglaterra. Estamos diciendo en México. Y en México, el 99% de la población mexicana ha cometido actos de corrupción. Tú me dirás, no, yo no. Pues muchas felicidades y tú no. Pero es una realidad. 10, no, 9 de cada 10 mexicanos ha hecho actos de corrupción. Y te voy a poner un ejemplo. Todos hemos copiado en un examen, todos hemos dado mordida a tránsito, todos hemos aprovechado que conocemos a alguien para obtener un beneficio, ya sea en un trabajo, ya sea en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos infringido la ley en mayor o menor medida. Yo no estoy diciendo y no soy quien para juzgar, pero ahora no es lo mismo robar 10 pesos a robar 1,000,000 de pesos. No es lo mismo orinar en una banqueta que matar a alguien. No es lo mismo pasarse un semáforo que secuestrar a alguien. No es lo mismo robar unas papas de una tienda a desviar fondos de una institución pública. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo, pero son actos corruptos. Entonces, mi teoría es que mínimo 9 de cada 10 mexicanos hemos cometido un acto de corrupción. A lo mejor habrá un santo y muchas felicidades. Yo no me saco de la ecuación. ¿Yo he cometido actos corruptos? Sí. Obviamente no es lo mismo copiar en un examen que desviar fondos de una institución pública. Obviamente no es lo mismo chocar en un poste que matar a una persona. No es lo mismo. Claro que no. Y no se castiga igual, Loret. Presentarán su renuncia casi todos los ministros de la Suprema Corte, pero antes discutirán declarar parcialmente inválida la reforma judicial. La renuncia Esto es a lo que iba. O sea, yo no estoy diciendo que esto ya vaya a entrar en vigor. No. El ministro González Alcántara mandó su propuesta y en la propuesta dice, esto se tiene que invalidar y esto se tiene que mantener. Ya está. Esto se tiene que validar por parte de la reforma judicial y esto se tiene que mantener por parte de la reforma judicial. Y es lo que hemos estado viendo. Esto todavía no entra en vigor. Es una propuesta que se hace para reformar la reforma judicial. se haría efectiva hasta el verano del próximo año. Y en breve van a debatir y votar si declaran parcialmente inconstitucional la reforma judicial. No van por desactivar por completo la reforma. Esto es lo que dice el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que forma parte de la mayoría no alineada al régimen, y que van a tener que discutir y votar los 11 ministros. El proyecto señala que después de analizar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN y por el PRI,
Es que para que ellos lo analizaran, el PAN y el PRI mandaron las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una reforma judicial es una ley que va a entrar en vigor, pero el PAN y el PRI dijeron, hey, esta reforma tiene acciones en contra de la Constitución, por eso se dice acción de inconstitucionalidad, porque tiene acciones que van en contra de la Constitución política. Entonces, en resumidas cuentas, ningún funcionario público puede presentar una ley que vaya en contra de la Constitución, porque es como, güey, o sea, por ejemplo, vamos a decir, no, a los que supongamos que la presidenta dice, no, a todos los que roben, como el Bronco, ¿no? A todos los que roben se les va a mochar la mano. Es como, güey, no se les puede mochar la mano porque es inconstitucional, ¿sabes? O es como, por ejemplo, después de las 8 nadie puede pasar por Zacatecas. Y es como, güey, es inconstitucional eso. O sea, no lo puedes prohibir por tus santos huevos, ¿sabes? O sea, debe haber un fundamento. Incluso aunque haya un fundamento, es inconstitucional porque hay un artículo constitucional que nos permite el libre tránsito por toda la República Mexicana. Obviamente, salvo sus excepciones, pero esas excepciones tienen que estar justificadas en un porqué, ¿sabes? Propone invalidar la elección de jueces y magistrados, pero mantener la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte. El ministro González Alcántara argumentó que es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático y afirmó que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece tampoco garantías para que se emita un voto informado. Esto quiere decir, el ministro observó y dijo, güey, esta reforma judicial, junto con la tómbola electoral y las boletas electorales que va a haber, va a contener muchísimos candidatos para jueces, ministros y magistrados, tanto a nivel estatal como a nivel federal, respectivamente, con los jueces y magistrados. El ministro dijo, espérate, espérate, espérate. Esto para empezar no va a ofrecer una seguridad jurídica a la población. ¿Por qué? Porque va a haber perfiles que no van a ser aptos para el cargo. Y era lo que hablábamos. O sea, el hecho de que la reforma judicial te diera el chance de entrar con unos requisitos que, válgame Dios, hay que ver los requisitos porque, madre mía, o sea, con 5 o 8 recomendaciones de los vecinos, no de gente preparada en derecho, no de abogados, no de gente que haya cumplido funciones de un cargo público, no maestros en derecho, no doctores en derecho, no, puede ser tu vecino, él te la hace y ya, sin pedos. Es como el ministro dijo, güey, van a ser un chingo de boletas. La gente se va a tener que informar de todo y de todos los que van a participar dentro de esas boletas para que la elección de jueces, ministros y magistrados sea una elección informada. Porque, repito, mucha gente dice, no, pues yo tengo derecho a votar. Sí, papito, tú tienes derecho a votar, pero tienes la obligación de informarte a quién votas y por qué lo votas. ¿Me explico? Porque mucha gente en México, y seamos honestos, vota primero para ver si va a obtener un beneficio a su favor o si no lo va a obtener. Si no lo va a obtener, dice, ¿para qué voy a votar por este? Mejor voto por este, ¿no? Es así, la mayoría lo hace así, la mayoría no nos informamos de todos los servidores públicos a los que votamos, es una realidad. Ahora, si no lo hacemos con 50, ¿por qué lo haríamos con casi 250 personas que iba a haber en unas boletas? Y el magistrado dijo, espérate, o sea, si tú quieres hacer esto, esto es inviable. La realidad social nos ha enseñado a que la gente no vota informada, la gente no vota con objetividad y los perfiles que va a haber para jueces y magistrados no van a ser los óptimos para que puedan ocupar este tipo de cargos. En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que el día de mañana van a impartir justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades. Sobre la elección de ministros de la Suprema Corte, consideró que la Suprema Corte no se puede pronunciar en un ejercicio de autocontención, ya que literalmente sería juez y parte. Y confió en que esto sea el final de la crisis constitucional actualmente en curso
y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. El proyecto se prevé que se discuta este jueves en el Pleno por parte de todos los ministros. Va a estar bueno, ¿eh? La renuncia de casi todos los ministros de la Corte se estaría formalizando mañana. Fuentes consultadas por Latinos señalan que mañana anunciarán su renuncia con efectos en agosto del próximo año. Los ministros González Alcántara Carrancá, Lainez, Pérez Dayán. Estos son los que van a renunciar. Los ministros que ya presentaron su renuncia, bueno, perdón. Los ministros que van a presentar su renuncia son Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es el ministro que mandó el proyecto para reformar la reforma judicial. Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Fajat. Pardo, Ortiz Mena, la ministra Margarita Ríos Farjat, al renunciar 2 días antes del 31 de octubre, primero, pues están diciendo que no van a participar en la elección y segundo, pueden acceder a un haber de retiro, esto según las reglas de la reforma judicial. El ministro Luis María Aguilar no renuncia porque su periodo de todas maneras termina este 30 de noviembre. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no renunciará. Las ministras obradoristas, Yasmín Esquivel, la del plagio, Lenia Batres y Madre. Loreta Ortiz, no tienen Eso es lo que no me gusta de Loret. O sea, seamos honestos. Que dijera Yasmín Esquivel, la del plagio. Es como, güey, sobra. O sea, sí sobra en esta información porque al final del día ya sabemos lo que hizo. Y es como, güey, no es necesario volverlo a recalcar porque pues no tiene chiste. En esta noticia no tiene ningún chiste, pues. A mí es lo que no me gusta. contemplado renunciar. De hecho, ya anunciaron que van a buscar competir ellas tres en la elección de jueces. Así que fue doble noticia, que los ministros renuncian, pero que antes, esta misma semana, estarán discutiendo el proyecto para declarar parcialmente inválida la reforma judicial. Es lo que vamos. Es parcialmente inválida. No ha sido inválida. Es parcialmente inválida. ¿Ok? Para dejar en claro. No estoy diciendo que ya se aprobó y que ya se chingaron. No, 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 no. Tampoco estoy diciendo eso, ¿sabes? No estoy diciendo eso. Así que vamos para allá. Declara parcialmente inválida la reforma al Poder Judicial. Esto sí quiero dejar en claro, es parcialmente inválida. No estoy diciendo que ya se invalidó la reforma judicial y que no, es parcialmente inválida, por favor. He de decir que estoy muy orgullosa de mí, porque todos los argumentos, todo el fondito que les di, como pude hacerlo, todas las cosas que yo les platiqué de ello, porque va a pasar esto, porque van a quitar esto, no porque la echen toda para atrás, etcétera, tenía razón. Como ya te he contado hasta el cansancio, teníamos todos los proyectos de acciones de inconstitucionalidad en la Corte y faltaba ver qué iban a resolver. Todavía te subí un video el día de ayer en el que una persona me pregunta, Nat, ¿crees que echen toda la reforma para atrás? Y yo te digo, no, seguramente quitarán. Es que era inviable echar toda la reforma judicial para atrás. O sea, en mi opinión, repito, había 10 de 10 cosas, había 2 buenas y 8 de la verga. O sea, era inviable que dijeran, ¿saben qué? Vamos a echar todo para atrás. O sea, porque si de por sí están viendo que la presidenta de la República y algunos de sus gabinetes, de los de su gabinete, empiezan a decir, no, ni madre, no lo vamos a hacer. Es como, güey, o sea, a ver, algo que sí quiero dejar en claro, antes de empezar este video, algo que sí quiero dejar en claro, algo que me parece importante dejar en claro, algo que me parece bastante importante dejar en claro, es que una cosa es que tú digas, oye, ¿sabes qué? La determinación de cualquier órgano jurisdiccional no me parece adecuada, la voy a recurrir con los mecanismos que el derecho me da para poder protegerme de algo que yo creo que está afectando en mi esfera jurídica. Eso es una cosa. Y otra cosa es agarrar y decir que por tus santos huevos no lo vas a hacer. Me explico. Y un ejemplo claro. Yo mato a alguien, ¿no? Yo mato a alguien. Sin su madre, ¿no? Viene ya, me formulan, va a un juicio y todo, y dictan sentencia. Y en esa sentencia me dictan a mí 30 años, ¿no? Yo digo, verga, 30 años, no, espérate, 30 años, no, o sea, sí lo maté, pero tampoco o sea, tampoco lo desvergué tanto, ¿no? Tampoco le hice tanto, o sea, supongamos, ¿no? Entonces, va mi ejemplo otra vez, ¿va? Se los pongo clarito y al pie. Una cosa es que a mí me hayan dictado sentencia de que maté a alguien, ¿no? Y yo digo, bueno.
¿de cuánto es la sentencia? Y aparece 30 años. Y yo, espérate, verga. O sea, ¿por qué me pones 30 años? No, lo voy a recurrir. Voy a ocupar los mecanismos que me ha dado el derecho para protegerme si me están vulnerando mi esfera jurídica, si así lo creo yo. Recurro la sentencia. Va, eso está bien. Y otra muy distinta es que yo diga, me voy a pasar por el forro de mis huevos la sentencia y no la voy a cumplir. Tal cual. No voy a recurrir legalmente. Simplemente me voy del país y ya, la verga. O simplemente digo, no, no me voy a la cárcel. Ya está. Pues no, mamón, así no funciona, güey. Si tú sientes que te vulneran tu esfera jurídica, recurre con los mecanismos que el derecho te ha dado para contrarrestar y atacar la sentencia que tú creas que te vulneró tu esfera jurídica. Porque el derecho te da los mecanismos para poderla recurrir. Ahora, que la presidenta de la República y alguno que otro de su gabinete diga, ni madres, aunque diga esto el órgano jurisdiccional, no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque así los tengo de toro. Así los tengo de toro. Pues no, presidenta, no. Lo que yo no sé es que quién le está asesorando jurídicamente para que en vez de, o sea, que en vez de que salga a decir, ¿saben qué? No me parece bien la determinación que tomó el órgano jurisdiccional con respecto de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a recurrir con los mecanismos de derecho procedentes que nos da. Ahí sí digo, bueno, va a recurrir, está bien, tiene su derecho de recurrir. No salir a decir que por sus santos huevos, casi casi, no la va a quitar. ¿Por qué? Porque ni madres que la quito y ni madres que la quito. Es como, güey, no, porque tú cuando accediste o tú cuando decidiste tomar protesta, una de las cosas que tú decidiste hacer por tu propia voluntad es obedecer y acatar la Constitución. Así que no eres la primera en mandar la Constitución. Eres la primera persona que debe acatar la Constitución. ¿Me explico? Es la primera en obedecer la Constitución, el poner ejemplo de que debes de seguir el Estado de Derecho y lo que establece el derecho, los mecanismos que establece para protegerte o proteger, perdón, tu esfera jurídica. No pasártelo por los huevos y decir que por tus huevos no lo vas a hacer. Porque entonces, ¿qué estás tratando? ¿Qué mensaje le estás transmitiendo a la sociedad mexicana? Que cuando una sentencia salga en su contra, en vez de recurrir a los mecanismos que te da el derecho para poder apelar esa sentencia que tú crees que afecta a tu esfera jurídica, digan, no, ni madres, no lo voy a hacer. Ni madres, no lo voy a cumplir, ¿para qué? La presidenta así también puso de ejemplo que para qué vamos a cumplir, mejor ya está, no lo cumplo, me vale que me valga verga ya. No, así no funciona, mamón. Eso es lo que quería dejar en claro. Continuemos. Sí, porque me parece un poco tinky winky, un poco tinky winky. Invalidarán estas partes que van en contra de tratados internacionales, en contra de derechos humanos, en contra de nuestra Constitución, en contra de principios básicos de teoría constitucional, pero no pueden hacer como que no existió. Y no estaba equivocada. Te presento el proyecto de sentencia que seguro va a ser noticia varios días. Todas las acciones de inconstitucionalidad que estaban en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se resuelven por este proyecto de sentencia. Ojo, ¿por qué te digo proyecto de sentencia? Porque falta que se sesionen en el pleno de la Corte. Es decir, que todos los demás ministros voten a favor, en contra, bla. Eso es lo que les quiero decir. Es proyecto de sentencia precisamente porque todavía no está aprobado por los ministros o los demás ministros. Para que esto sea ya una realidad jurídica, tiene que aprobarse primero por los ministros correspondientes. Bla, bla, bla. Y cuando se vote, si es que se vota por la mayoría, esta sentencia queda como definitiva. En este proyecto, el ministro González Alcántara Carrancá nos dejó la chamba de ponernos a leer 366 páginas de proyecto. O sea, sí son muchas páginas, pero si te interesa mucho el derecho constitucional y el derecho de amparo o tienes curiosidad por ver cómo se resolvió la reforma judicial
y tienes un tiempo libre, pues lo puedes hacer. Este proyecto se publicó hace menos de 2 horas. Por lo tanto, no he leído las 366 páginas. Pero No, no ni quería yo dejar les he pasar la leído. oportunidad de contarte esta noticia. ¿Qué resolvió el ministro? ¿Qué está en este proyecto de sentencia? ¿Qué se quita? ¿Qué se deja? Debo decirte que tengo enfrente el proyecto de sentencia y la Constitución para poder ir comparando qué se quitó, qué se dejó, etc. Debo hacer este pequeño paréntesis. Seguramente en los días venideros te haré varios videos sobre este proyecto de sentencia que de entrada, por una ojeada que le he dado en estas horas, se ve espectacular y se ve que es un gran proyecto. Pero me gustaría platicarte todos los argumentos, todo lo que hay de fondo. Hicieron una cosa de derecho comparado brutal. Se van a temas finísimos de teoría constitucional. Entonces me gustaría tomarme mi tiempo para explicarte absolutamente todas estas cosas. Sin embargo, en este video te voy a decir qué pasó, qué invalidaron. Para esto me fui a los resolutivos, a los efectos de este proyecto de sentencia. Y de entrada, todo el tema de elecciones de jueces y magistrados, adiós. Evidentemente lo encontraron inconstitucional y por lo tanto lo invalidan de la Constitución. Pero, déjame leerte este parrafito del proyecto que es brutal. Si esto no es amor a la República, yo no sé qué sea. Como bien saben, las elecciones también incluyen a la Corte. Las elecciones también son de ministros. Aquí quiero un aplauso para el ministro González Alcántara Carrancá, porque dice lo siguiente. Por lo tanto, estaría plenamente fundado en derecho sustentar que las ministras y los ministros que integran este tribunal pleno no están impedidos para conocer del régimen aplicable a la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿qué te están diciendo? Sí tenemos la facultad para analizar esta reforma en materia de la Corte, en lo que le pega a la Corte. Por supuesto que lo podemos hacer, porque somos un tribunal constitucional. Sin embargo, se declina conocer de ese régimen en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministros, perdón, dicen, sí podemos conocer, pero como nos involucra a nosotros, vamos a ser juez y parte. Entonces nos abstenemos o nos tendríamos que abstener de conocer o de entrar en decir, ¿saben qué? Los ministros sí van de elección popular o los ministros no van de elección popular. Porque como dice Nat, y como dice, bueno, como leyó Nat en el párrafo que mandó en el proyecto de González Alcántara, él dice, sí podemos conocer, pero también vamos a ser juez y parte. ¿Qué quiere decir? Que eso de la reforma judicial no lo vamos a tocar. Quieren que los ministros sean de elección popular, los ministros van de elección popular. No podemos tocar ese tema porque vamos a ser juez y parte. Y también, para poner fin a esta disputa que hay de los poderes de la Unión, es decir, poder ejecutivo con poder judicial, queremos hacer esta parte de, ¿saben qué? Esto no va. O sea, nosotros no nos vamos a meter en esta cuestión de los ministros. Lo que nos vamos a meter va a ser en jueces y magistrados. En lo de ministro lo vamos a dejar. Eso sí no lo podemos hacer porque vamos a ser juez y parte en una cuestión que no podemos entrar porque no vamos a ser objetivos. ¿Me explico? Todo lo que habla la reforma acerca de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, no lo tocan, ahí lo dejaron. Ahí dejaron las elecciones de los ministros y sigue. Por las razones apuntadas, este tribunal pleno sobresee el análisis relativo al régimen aplicable a las ministras y los ministros que ocupan actualmente el cargo y adicionalmente el análisis relativo al régimen aplicable a las ministras y a los ministros que serán electos mediante el voto popular. O sea, no vamos a resolver y no vamos a analizar y no vamos a eliminar el tema de elecciones de ministros y ministras de la Corte, porque al ser nosotros que lo estamos revisando, aunque tenemos la facultad de hacerlo como Tribunal Constitucional, quieren elegirnos por voto popular, órale, va. A eso no le vamos a quitar nada. ¿Quieren ver a los ministros que están ahorita sin chamba y que se vayan y tal? Órale, no se metieron a ese tema. Invalidaron absolutamente todo de las elecciones de jueces y magistrados, pero de la Corte no tocaron nada. Me parece que esta parte es brutal. Aplausos para González Alcántara, güey. Güey, pues está bien, mira, al final del día es como, bien lo dice ahí, güey. O sea, ellos no pueden entrar a decir, ¿saben que los ministros no van a ser de elección popular? Porque son los mismos ministros los que van a decidir. Es como, güey, vas a ser juez y parte de una situación que te involucra a ti, ¿me explico? Entonces dicen, ahí nos vamos a meter. En todo lo demás sí, porque no nos involucra. Y nos parece inconstitucional que se elijan jueces y magistrados por una cuestión de velar por los derechos de la sociedad. En decir, ¿saben qué? Los perfiles que se van a presentar pueden ser contraproducentes a la hora de impartir derecho para la sociedad mexicana. Entonces, ahí sí nos vamos a meter en decir, los jueces y magistrados no van a ser de elección popular, pero los ministros sí. ¿Por qué? Porque en cuestión de ministros no nos podemos meter porque somos juez y parte, no podemos tener objetividad a la hora de decidir esta cuestión. Entonces, eso se queda, lo demás no se queda. Y la verdad, es una chingonada, güey. O sea, es una chingonada que lo define así, güey. Sigamos. De todos los subtemas que generan, porque evidentemente el proyecto es larguísimo, todo el primer subtema. Justo eso, cesación y régimen aplicable a las juezas y jueces de distrito y magistrados, circuito en función.
O sea, sí, básicamente todo el tema de elecciones de jueces y magistrados, adiós. En el subtema 3, cesación y régimen aplicable a las magistraturas del Tribunal Electoral en funciones. Adiós. Todo el tema para los poderes judiciales locales. El artículo octavo transitorio que habla del Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor para realizar adecuaciones a leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo, bla, bla, bla. Todo eso, adiós. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. Adiós. Ahora, en el tema 3, creación del órgano de administración y el Tribunal de Disciplina por la extinción del Consejo Federal de la Judicatura. Básicamente eliminan este tema de que el Tribunal de Disciplina pueda iniciar investigaciones por sentencias que no le gusten. Lo sabía, lo sabía. No eliminan. Eso es lo que les quería decir. El Tribunal de Disciplina podía iniciar investigaciones para los jueces, ministros y magistrados en cuestiones que ellos dijeran, güey, esta sentencia no nos gustó, vamos a investigar por qué resolvió así. Y ellos tenían la facultad de poder suspender o despedir a los jueces y magistrados que ellos creyeran que no impartieron bien la justicia. Y los jueces y magistrados no podían impugnar las sentencias que emitiera el Tribunal Superior de Disciplina. Está bien. Al Tribunal de Disciplina Judicial. Eliminan las aberraciones que tenían de facultades. Y evidentemente, ¡wow! Agregan, obviamente, bien, muy bien, la invalidez del artículo 107 de la fracción segunda que dice, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que dicten fijarán efectos generales. Adiós el tema de los efectos generales. O sea, más bien, sí van a tener efectos generales de acuerdo con el proyecto. Eliminan el hecho de que las suspensiones de esos amparos no se puedan conceder para efectos generales. Eliminan a los jueces sin rostro. Obviamente, en armonía, quitan todo lo que habían puesto de las elecciones en otras disposiciones del Tribunal de Disciplina, etcétera. Y, como les dije hace un ratito, no se meten en absolutamente nada de la Corte. Ni la reducción de los ministros, nada. Oigan, estoy muy orgullosa de nuestra Suprema Corte de Justicia. No les voy a mentir. Habrá que ver la sesión, habrá que ver si hacen caso de esta cosa, habrá que ver si se vota o no se... O sea, bueno, más bien se va a votar. Habrá que ver si se vota por la mayoría, habrá que ver. Pero por lo pronto, 1, adiós a elecciones de jueces y magistrados, adiós a las aberraciones del Tribunal de Disciplina. Lo dejan al Tribunal de Disciplina. Pero estas facultades completamente autoritarias de si una sentencia no me gusta, entonces puedo iniciar procesos de administración, bueno, de responsabilidad administrativa, no. En temas de magistraturas del Tribunal Electoral, tampoco, vaya elección. Es un proyecto muy choncho, muy, muy choncho. No, Hay que está analizarlo con cabrón. lupa. Adiós al tema de jueces sin rostro. Ya saben que soy una intensa. Parte 2 del proyecto de la sentencia del ministro González Alcántara Carranca. Ahora sí, en el primer video te expliqué en términos muy generales qué es lo que propone este proyecto. Pero a partir de este video en adelante, vámonos argumento por argumento a los detalles finitos de la sentencia. Estoy haciendo este primer video en la página 72 de 366. Primero, Mierda. para temas de procedencia, de que la acción de inconstitucionalidad, o bueno, las acciones de inconstitucionalidad sean procedentes en contra de todas estas disposiciones, se determina que estas disposiciones, aunque estén en la Constitución, deben considerarse como ley, en sentido amplio, de carácter electoral federal. ¿Por qué? Principalmente, y lo expone el ministro, porque la Constitución es ley suprema, por lo tanto el carácter de ley, tanto formal y material, lo tiene la Constitución. Punto número 2, por el proceso, por el seguimiento formal de cómo se hicieron las disposiciones de esta reforma, es de carácter federal, dado que lo expidió el Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados federal. Y cuando habla de electoral, del carácter de electoral, el ministro dice lo siguiente, oye, que una ley sea electoral no necesariamente depende de que esté en un código o en una ley que tenga por título ley electoral o código electoral. Lo que le da el carácter a una ley de electoral es el Su contenido, contenido. la ley en sentido material, Claro, por claro. su contenido. Sí, sí, Por lo sí. tanto, si hay disposiciones que generan derechos político-electorales, que en este caso sí se generan para las personas que van a estar en las elecciones, si se incluyen procesos democráticos en donde los ciudadanos participen y se añade todo el tema de procedimiento electoral, pues entonces estas disposiciones son de carácter electoral, aunque Sí. no estén en un código. O sea, resumen. El ministro dijo, oye, independientemente de que no diga ley de procedimientos electorales para la votación de la reforma judicial o funcionarios que van a formar parte del Poder Judicial de la Federación, aunque no haya establecido la palabra electoral, si todo el procedimiento o el contenido de una ley tiene pasos electorales o procedimientos electorales, se considera una ley electoral. No necesariamente tiene que ponerse ley.
electoral o procedimientos electorales, ¿sabes? O sea, si tiene contenido electoral, es de carácter electoral. Código que se diga código electoral porque sería un entendimiento muy simplista de la materia electoral o en general del derecho. Una cosa no tiene su nombre por dónde esté o en qué código ¿No? esté, sino por el contenido de esa cosa o de esa disposición. O sea, en términos sencillos. Ese es el primer argumento para temas de procedencia. Ahora, segundo punto hasta ahorita. No podían dejar el elefante en la habitación. Por supuesto que tocan absolutamente todas las causales de improcedencia según el Poder Ejecutivo y el Senado. Y literalmente lo dice así. Causales de improcedencia según el Poder Ejecutivo y el Senado. Y menciona las tres que ya todos conocemos. Punto número 1, no hay mecanismo constitucional para analizar reformas constitucionales. Punto número 2, el órgano reformador del artículo 135, es decir, la mayoría de los congresos locales y la mayoría calificada del Senado y de la Cámara de Diputados, solo está limitado con su propio actuar, es decir, su único límite son ellos mismos. Y punto número 3, no puede haber control constitucional de la Constitución, porque pues no puedes contrastar la Constitución con la Constitución. Y aquí se desprende algo maravilloso. Y van punto por punto. De entrada empiezan a tocar el tema de cláusulas pétreas. Las cláusulas pétreas, para efectos muy prácticos, son estas disposiciones que son intangibles, es decir, que no se pueden tocar de las constituciones. ¿Por qué? Porque precisamente estas cláusulas pétreas se ponen, a veces se pueden poner, son explícitas o pueden ser implícitas, para defender o para evitar modificaciones tan abruptas a la Constitución y que puedan permanecer los principios básicos constitucionales que llevaron a esa Constitución ser lo que es, una Constitución. Hacen un parrafito muy bueno diciendo, oye, que solamente entiendas Constitución como el texto que está ahí puesto, que tú estás viendo y las letritas, pues es una interpretación bastante simplista de lo que es una Constitución, si no tomas en cuenta el proceso histórico, la elaboración, el momento, qué es lo que se creó, cuáles eran los principios fundacionales de ese Estado. Pero Fundamentales. para efectos prácticos nos menciona en este proyecto el ministro que estas cláusulas pétreas se digan así en una Constitución o no se digan así, es decir, sean expresas o implícitas, son aquellas que contienen los elementos básicos de un Estado constitucional. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque la Constitución no lo diga, lo que quiere decir estas cláusulas pétreas es que va de ley, pues. O sea, como que se entiende que aunque no estén, están, porque nuestra Constitución y el Estado de Derecho en el que vive México es democrático, es democracia, es un respeto entre los poderes que rigen al país. Entonces, que no esté puesta ahí literalmente la Constitución no significa que no se debe de entender que por el Estado en el derecho en el que vivimos y por la democracia que maneja México, no se respeten, ¿me explico? O sea, no te lo tengo que poner ahí literalmente para que se entienda que la democracia y el Estado de Derecho en que vive México y la sociedad mexicana tiene estas cláusulas pétreas para que se siga un ecosistema equilibrado entre los poderes y una democracia y un Estado de Derecho en el país que, ¿cómo decirlo? Que sea coherente y que sea justo. En diferentes países. Y Derecho comparado es, agarro alguna ley, por ejemplo, vamos a poner la ley de delincuencia de menores en México y lo comparamos con la ley de delincuencia en España. Y se hace un derecho comparado, pero el derecho comparado no solo es de normas jurídicas, sino que el contexto social importa mucho para hacer derecho comparado, porque no vamos a comparar leyes de Groenlandia o Islandia con leyes mexicanas. ¿Por qué? Porque el contexto social que se vive tanto en México como en Groenlandia o Islandia es muy distinto. Entonces, recordemos que el derecho, esto me parece importante acotarlo de esta manera, es muy importante decirlo de esta manera porque me parece adecuado. Recordemos que para hacer un derecho comparado o que se haga un derecho comparado adecuado, vas a comparar una ley mexicana con una ley extranjera. Pero estas dos leyes no simplemente se comparan así porque sí, sino que el contexto social que vive tanto México como el país que vas a comparar su ley tiene que ser similar. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho es parte, o sea, el derecho va de la mano con la sociedad. Si la sociedad evoluciona en un aspecto, el derecho tiene que evolucionar a la par de la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho
es un conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento de la sociedad o del individuo dentro de la sociedad. Entonces, si el derecho no evoluciona a la par de la sociedad, este derecho se está quedando desactualizado con la realidad social que se vive. Por eso es importante que cuando vas a hacer un derecho comparado, tanto la ley como el contexto social que vive el país que vas a comparar sea similar en este estado a México. Porque si no, no tiene chiste hacer un derecho comparado. Porque, ok, vas a comparar en este supuesto la ley de delitos en Groenlandia con la ley de delitos en México. El contexto social que vive Groenlandia o Islandia en este caso no es el mismo que México. Entonces, realmente no serviría hacer un derecho comparado porque el contexto social es muy distinto. Entonces, cuando haces un derecho comparado, vas a buscar similitudes con el país que vas a comparar, tanto en el marco normativo como en el contexto social que vive ese país para hacer el derecho comparado. Solo quería dejar ese punto. Esto es importante. ¿Cuáles son las conclusiones constitucionales a las que se han llegado en este sentido? Aquí este ejercicio de derecho comparado se hace con Alemania, Taiwán, India, Turquía también. Y creo que todo el análisis es muy muy bueno. De hecho, retoman una sentencia de Colombia de las que yo les había platicado. Pero ahora paso a eso. La Corte de Taiwán en algún momento resuelve lo siguiente, ¿no? O sea, vale, es irrelevante contarles todo, como todo el contexto, lo pueden leer, pero cité una cosa que me pareció bastante buena. El problema de la tiranía de la mayoría es cuando las decisiones en apariencia democráticas son tan injustas que menoscaban la legitimidad de la democracia. El constitucionalismo es una pieza decorativa hasta que de verdad se abracen también al concepto de democracia, o sea, democracia constitucional. ¿Qué te está diciendo aquí? Bueno, la primera cita es muy clara, está muy poética y muy linda, pero en esta segunda, el constitucionalismo es una pieza decorativa, te dice, oye, la constitucionalidad y el constitucionalismo solamente va a ser un adornito si no logras abrazar efectivamente todo lo que implica la... Buenos memes, ¿no? Mira, güey. Los buenos memes, güey. El Poder Ejecutivo y el Legislativo hacen desacato con la reforma judicial y la supremacía constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. En fin, no hay nada que hacer para recuperarlos. Es muy bueno, güey. Ya lo vi, es muy bueno. Ya estamos aquí, mi ciela. Vale la pena volverlo a ver, güey, al Chile, güey. No mames, En fin, no hay gracias, nada que hacer ministro para González recuperarlos. Alcántara, güey. Ya estamos aquí, mi ciela. Las cosas como son, güey. Las cosas como son, güey. Y el otro me... Ah, no, esto es para otro. Esto es para otro. Pero cerramos con eso. La verdad es que quería hacer un directo corto, porque la verdad es que sí estoy contento por el Poder Judicial, por esta resolución, bueno, por este proyecto que lanzó el ministro González Alcántara. Y nada, ah, quería hacer un directo corto, cortito y al pie, jurídico, veraz, chingón. La verdad es que sí estoy muy contento. Honestamente, creo que es una de las cosas muy importantes que surgió en derecho a día de hoy. Todavía no está aprobado, todavía no está concretado, pero honestamente es un gran avance, güey. No podían echar toda la reforma para atrás, ¿no? Y la verdad es que sí da curiosidad leerla. Yo creo que sí la voy a leer. Honestamente, ha de ser una chulada constitucional y hay que leerla.